Mis hermanos, tengan una vez más muy buenas tardes. Quiero compartir un tema con ustedes muy importante y es sobre la identidad de Jesús. Muchas veces nosotros tenemos el conocimiento de Jesús, pero algunas veces no lo tenemos tan claro. Así como los ciudadanos en Jerusalén tenían un concepto de lo que era Jesús, pero tenían un concepto errado, y eso es lo que vamos a ver a través del Evangelio de Juan, que le voy a invitar a que busque el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo del 25 al 36, es donde vamos a estar meditando, y le he titulado La identidad de Jesús. ¿Cómo poder reconocer o conocer la identidad de Jesús? El propósito del escritor es exaltar el apego de Jesús al plan perfecto de Dios. Cuando lo tenga, me dice amén. Amén. Para que podamos leerlo juntos. Ya está también aquí en pantalla. Si se le hace más fácil poder leerlo conmigo, aquí está ya en pantalla. Ya, amén, ¿sí? Bueno, leamos juntos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el versículo 25: decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir? Oramos. Padre, te damos gracias por permitirnos poder escudriñar tu palabra, poder abrir las escrituras y poder ver esta revelación que tú traes para nuestras vidas, y que podamos tener el comprender realmente lo que es tu verdadera identidad. Enséñanos, mi Dios, en esta tarde, traiga revelación a nuestra vida, abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento, para que tu palabra, mi Dios, pueda penetrar en cada uno de nuestros corazones, y que podamos, mi Dios, honrar tu nombre, podamos hacer tu voluntad. Gracias, Padre, porque nos permites poder ser enseñados a través de tu palabra. Reconocemos que tú eres Dios, que tú eres todopoderoso. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Decía que el tema es la identidad de Jesús. Podemos ver y notar lo que en este momento los ciudadanos en Jerusalén entendían de la identidad de Jesús, pero no tenían algo tan claro. Amén. ¿Cómo poder reconocer la identidad? Y la identidad de Jesús es a través de querer hacer la voluntad de Dios. Dice que Él no habla por su cuenta, y el que habla por su propia cuenta, su gloria busca. Jesús no buscaba su propia gloria, Él hablaba de parte de Dios. Él era no solamente un enviado de Dios, sino que literalmente Él era Dios.
Él es Dios. Fíjense que así como en aquel tiempo los ciudadanos en Jerusalén, los fariseos, los doctores de la ley tenían bastante conocimiento de las Escrituras, se creía que ellos lo sabían todo, pero no tenían claro realmente cuál era la verdadera identidad de Jesús, la desconocían. Y Jesús enseguida le hace esta interrogación a sus discípulos cuando oye que la gente tiene esa confusión, no tienen claro quién es Él. Les dice a ellos: ¿y qué dice la gente que soy yo? Pregunta y les dice a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? O sea que Jesús sabía, pero quería probar el conocimiento que sus discípulos tenían acerca de Él. Esa misma pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos, también en esta tarde la hace a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros conocemos de Él? Si conocemos realmente su verdadera identidad, esa misma pregunta nos hace. Quien habla por su cuenta, su propia gloria busca. El que busca la gloria de Dios, dice, es verdadero y no hay injusticia en él. Los juicios basados en apariencias son superficiales e injustos. Jesús no solo se atrevió a llegar a Jerusalén en medio de la multitud a la fiesta, sino que también habló libremente en público. Y mire, los fariseos, los judíos querían prenderle para matarle, pero no lo hicieron. Y esta era la confusión de los ciudadanos en Jerusalén, que esperaban que cuando Jesús subiera a la fiesta, se hiciera presente, entonces lo tomaran, lo prendieran y lo mataran. Entonces la duda que ellos tenían era si los principales, los líderes, se habían convencido que realmente Jesús era el Cristo, Jesús era el Mesías. Entonces esa era la confusión que tenían. En el versículo 25 al 27 podemos darnos cuenta de la declaración de Jesús y vemos su origen humano. Dice en el 25: decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Y ellos mismos se hacen esa pregunta, o se dan una respuesta y dicen: pero dicen ellos, pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. ¿Por qué razón decían esto? O sea, que ellos tenían cierto conocimiento, pero era un conocimiento errado. No tenían un conocimiento claro de lo que realmente era Jesús. Sin haber hecho ninguna investigación, ellos habían llegado a estar seguros de que Jesús era de Nazaret, era de Galilea. Mire, y realmente Jesús se crió, vivió en Nazaret, pero Él no nació en Nazaret. Él nació en Belén de Judea, amén, en Belén de Judea. Entonces, ellos lo que conocían era que Jesús era de Nazaret, era Galileo. No tenían un conocimiento claro realmente de la identidad de Jesús. Y eso quiere que tengan mucho cuidado, porque muchas veces nos quedamos en lo que nosotros conocemos, en lo que nosotros creemos, y no tratamos de investigar. Si usted no lee la Escritura, si usted no busca de Dios, usted no va a conocer realmente la verdad de las cosas. Amén. Entonces es importante que para conocer de Cristo tenemos que conocer a Dios. Estas personas tenían ese conocimiento de quién era Cristo, así como hoy en día muchas personas se acercan a una iglesia, oyen palabra y conocen en parte, pero sus corazones no se lo entregan a Dios. Entonces no van a poder entender, porque si nosotros aún no entendemos lo natural, lo humano,
difícilmente vamos a entender lo espiritual. Y esta es la situación de los ciudadanos en Jerusalén, que ellos conocían las cosas superficiales, sus creencias estaban basadas en algo natural, pero no conocían a Dios. Y eso es lo que les indigna, les molesta cuando Jesús los trata de esa manera, por decir así, ignorantes, que no conocen a Dios, no entregan su corazón a Dios. Entonces eso les molestó y por eso es que ellos lo querían matar. Ellos querían deshacerse de Jesús, porque cuando Jesús les reprocha de que si no conocen al Padre, ¿cómo le van a conocer a Él? Y esto sucedió también con uno de sus discípulos, con Felipe, que lo vamos a ver más adelante, luego con sus discípulos. Entonces, cuando nosotros no hacemos una investigación, no leemos, no preguntamos, pues nos quedamos con las cosas que nosotros creemos, con nuestro conocimiento limitado. Puesto que se había criado y vivido en Nazaret de Galilea, llegaron ellos a la conclusión de que también había nacido ahí. Y esto no les ayudaba en nada. Por lo tanto, puesto que conocían su origen humilde de Jesús, automáticamente concluyeron que no podía ser él el Mesías, el que esperaban. Cuando Jesús, vea la cita en Mateo capítulo 4, versículo 12, hay una declaración de Jesús. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región la sombra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Jesús, su verdadera identidad la vamos a ver más adelante, cuando también conocemos su origen natural. También hay una declaración, Jesús mismo hace las declaraciones de su origen divino. Y vea en el versículo, la porción que empezamos, en Juan capítulo 7, versículo 28, Jesús les dice esto. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y dice: y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Les está diciendo claro, el conocimiento que ustedes tienen es un conocimiento superficial. Ustedes no conocen la verdad, pero el que me envió es verdadero. Les está diciendo: yo he descendido del cielo. Algo que ellos reprocharon, no quisieron aceptarlo, no quisieron entenderlo. Pero dice en el 29, pero yo le conozco. Jesús sabía y conocía, porque de él procedo y él me envió. Cuando dice que él me envió, no está diciendo ni se está refiriendo simplemente a un mensajero, sino que él es Dios y él traía un mensaje. Y lo pudimos ver anteriormente en Mateo capítulo 4, que él era la luz. Y hay muchas manifestaciones y aclaraciones que Jesús hace desde el inicio del Evangelio de Juan, cuando él dice que él era el verbo. Amén. Está diciendo claramente que él es Dios, porque dice que el verbo era Dios, estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Y quién es el verbo? ¿Quién es el verbo, hermanos? Es Jesús. Entonces él está diciendo que él descendió del cielo. Amén. Se descendió del cielo y que él es Dios. El Señor no negó su origen humano. Esa es una verdad que el Evangelio afirma. Cuando dice en Juan capítulo 1 versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lo dice claramente. Pero si conocían su origen humano de una forma tan incompleta, aún tendrían muchas
más dificultades para comprender su origen divino. No podemos entender lo espiritual si aún no podemos entender lo natural. Esta aclaración del Señor tuvo que sorprenderles mucho. Allí mismo en el templo donde ellos alardaban de ser los únicos que conocían a Dios, Jesús les dijo que no le conocían. Lo pudimos ver ahí en el versículo 28, cuando dice: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y yo no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Esto fue lo que les indignó, lo que les molestó, y por eso querían prenderle. En otra ocasión dijo a sus discípulos en Juan 14, capítulo 14, versículo 7, eso no está ahí en multimedia, no se lo di al hermano. Les dice: si me conocéis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y aquí aparece Felipe. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, le dice a Felipe, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Esta gente habían visto las obras que Jesús estaba haciendo, algo sobrenatural, algo que no podían creer, pero ellos esperaban a un Mesías y creían que cuando el Mesías, el Cristo, viniera, iba a hacer aún cosas más grandes que las que Jesús hacía. Ellos no querían aceptar que Jesús era el Cristo, que Jesús era el ungido, que Jesús era el enviado de Dios, que Jesús era el Mesías al que esperaban. Conociendo a Jesús, el murmullo, o sea, lo que se murmuraba, lo que decía entre la multitud, unos decían que es bueno. Esto en el principio del capítulo 7 del Evangelio de Juan lo encontramos, y decían unos que es bueno. Otros decían: este es un engañador. Otros decían: este es un endemoniado, demonios tiene. Que quería probar la creencia de sus discípulos. Jesús, Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron diciendo: unos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros Jeremías, otros dicen alguno de los profetas. Y él les pregunta a sus discípulos y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Amén. Fíjense que hace unos días yo pude darme cuenta de la gente, del conocimiento de la gente, de lo que creen que es Jesús. Y muchas veces no tenemos claro
cuál es la identidad de Jesús. Hace poco hablaba con unos muchachos por ahí y me decía, yo no sé por qué los evangélicos están aferrados en que Jesús es Dios. Y me decía, pero ¿cómo me lo demuestran? ¿Con qué porción de la Escritura demuestran que Jesús es Dios? Y quiero decirles que son personas que leen bastante y se cree que tienen conocimiento porque estudian y estudian, pero tienen un conocimiento errado. No saben o no conocen realmente cuál es la identidad o la verdadera identidad de Jesús. Y me decía este muchacho, eran dos personas, y me decía, es que Jesús no es Dios. Jesús es un hombre mortal. Él no puede ser Dios. Están equivocados. Y yo solo lo escuchaba. No me atrevía a decirle nada y lo escuchaba. Pero hace unos días se me acercaba un hermano de acá de la iglesia y me decía lo mismo. Fíjese que a mí me hicieron esta pregunta y yo le dije esto y esto. Y acertaba. Yo le decía, sí, así es, tiene razón. Está bien su respuesta. Porque nosotros sabemos realmente que Jesús es el mismo Dios. Y si no, vea en Juan capítulo 1, cuando dice que Jesús era el Verbo y el Verbo era con Dios y el mismo Verbo era Dios. Y está hablando y refiriéndose directamente a Jesús. Él mismo lo está diciendo. Juan lo dice a través del Evangelio. Y son las palabras de Jesús. Bueno, el caso es que para nosotros debe estar claro que Jesús es Dios. Jesús es el mismo Cristo, es el Mesías. Jesús es nuestro Señor. Si usted no ha abierto su corazón a Dios y no tiene a Jesús en su corazón, pues a lo mejor no va a tener una noción clara de la identidad de Jesús. Porque Jesús es Dios y Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Estas personas que rechazaron a Jesús, quisieron prenderle, quisieron matarle y esperaban que los principales lo tomaran y lo mataran. Y eso es lo que ellos querían ver, que lo agarraran y lo mataran. Porque ellos no tenían claro realmente quién era Jesús. Ellos nomás creían en Jesús como el Mesías, un líder político, alguien que les gobernara humanamente, pero no como el Dios Todopoderoso. Ese era el conocimiento que ellos tenían. Y vea también las reacciones a la enseñanza de Jesús. Y esto también trajo consecuencias a estas personas. Versículo 30 del capítulo 7 de Juan. Dice que entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él. Aquí habían dos grupos de personas, unos que le rechazaron, otros que creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Esto les llamó la atención a ellos cuando Jesús les dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. A medida que ellos iban entendiendo lo que Jesús afirmaba, empezaron a notar
a notarse reacciones contrapuestas, o sea, opuestas, no debe extrañarnos que esto siempre es así. De hecho, cada uno de nosotros también debemos tomar una decisión personal en relación a quién es Jesús, pero debemos hacerlo bien, porque de ella depende nuestro futuro eterno, nuestra salvación. Y aquí vemos dos actitudes entre estas personas, o entre la multitud. Vemos el odio, la hostilidad en el versículo 30. Dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno de ellos echó mano, porque aún no había llegado su hora. Mire, desde el principio, en el versículo 30, empieza a dar una señal, empieza a aclarar el propósito de lo que Jesús quería darles a entender. Pero si no conocían lo natural, no conocían lo humano, ¿cómo podrían entender lo espiritual? Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y las cosas naturales, pues, o de la carne, naturalmente. A los judíos les disgustó que los acusara de no conocer a Dios, pero aún les debió irritar mucho más que afirmara que solo Él le conocía, así que nuevamente procuraban prenderle. Cuando Jesús les dijo, no hombre, ustedes, el conocimiento que ustedes tienen es superficial, ustedes no conocen a Dios, yo sí le conozco, porque de Él vengo, Él me ha enviado. Entonces eso fue lo que les disgustó a esta gente. Pero tenemos por otro lado aquellos que creyeron. Parte de la multitud creyó en Él. Versículo 31. Dice, y muchos de la multitud creyeron en Él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales de las que éste hace. Ellos esperaban aún más señales. Y vieron muchos milagros, vieron la obra en el ministerio de Jesús, pero aún no podían entender, no podían creer. Dice la palabra que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Ellos vieron señales, vieron todos los milagros, la obra de Jesús, pero aún no pudieron entender. A otros, en cambio, la intuición y la lógica les llevó a la conclusión de que Jesús tenía que ser el Mesías prometido. Se daban cuenta de que el Mesías no podría haber hecho más milagros que Jesús, según sus razonamientos. ¿Qué más podía hacer para demostrar que Él era el Mesías? Jesús hizo muchos milagros en los cuales daba evidencia que Él era el enviado, que Él era el Mesías, que Él era el ungido. Cuando les dice Jesús, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió, les estaba diciendo que aunque Él se hiciera presente en medio de la multitud, hacerse presente en la fiesta, no le podían hacer nada, porque Él tenía el control sobre todas las cosas, y no podían prenderle, no podían hacerle nada, y les estaba diciendo literalmente que su hora no había llegado, y por eso es que no podían tocarle, no podían hacerle nada, porque su hora no había llegado. Está diciendo o está hablando de que Él iba a ser sacrificado, que Él iba a morir y que iba a resucitar. Está hablando de su muerte y su resurrección. Cuando les dice, me iré y a donde yo vaya, ustedes no pueden ir. Entonces les está diciendo que iba a llegar el momento en cual Él iba a entregar su vida. Él tenía que morir y iba a regresar al que le había enviado. Iba a regresar a los cielos. Pero eso ellos no lo podían entender. Les dice, la primera consecuencia de la ceguera espiritual es cuando les dice, me buscaréis y no me hallaréis. Le está diciendo que llegaría el día en que le buscarían como el Mesías, pero ¿por qué no iban a querer buscarle? Sino cuando estaba entre ellos habían dejado claro que no lo querían. Mire, ¿cómo puede buscar a alguien usted
a que no quiere. Y para nosotros, la invitación del Señor a través de su palabra es que aprovechemos el tiempo. Dice que Él está cercano. Buscadme antes que sea tarde. Ellos, ¿cómo podrían querer buscarle si antes le habían rechazado? Pero les dice, me buscaréis y no me hallaréis. Porque cuando ellos reaccionan, Jesús ya no iba a estar. O sea, no tiene lógica. Y dice, a donde yo estaré, que es la segunda consecuencia de la ceguera espiritual de esta gente, dice, a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. No podrían ir a donde Él podía estar. Para conocer la identidad de Jesús, es necesario querer hacer la voluntad de Dios, rendir su corazón a Dios, escudriñar las Escrituras, investigar, preguntar y no quedarse solo con el conocimiento o con lo que nosotros creemos. Así es que la respuesta es, ¿cómo podemos conocer nosotros la identidad de Jesús? Primero, es que rendir nuestros corazones a Él, rendir nuestros corazones a Dios, leer o escudriñar las Escrituras, pero mucho sacamos la Biblia solamente cuando venimos a la iglesia, a oír palabra. Luego cuando llegamos a casa, aún la perdemos en la casa. No la encontramos cuando la queremos leer, cuando nos acordamos que vamos a ir a la iglesia. Nos da sueño cuando abrimos las Escrituras. ¿Y cómo vamos a conocer más de Él si no nos atrevemos a estudiarla, a investigar más sobre la voluntad de Dios? Amén. No preguntamos y nos quedamos con nuestras propias creencias, con las cosas superficiales, así como estas personas en aquel tiempo, los ciudadanos en Jerusalén. Ellos sostenían una creencia y lo que ellos decían, eso era. Y se creían los que sabían todo, conocían de Dios, pero Jesús les reprocha, ustedes no conocen a Dios, porque si conocieran a Dios, me aceptaran a mí, no quisieran matarme. En conclusión, eso es lo que Jesús les estaba diciendo. No conocen a Dios. Ustedes que se la llevan de religiosos, doctores de la ley, y no conocen a Dios. Porque si lo conocieran a Él, pues me aceptaran a mí y no quisieran matarme. Le voy a invitar a que cierre sus ojos.